Ahora vamos a estudiar otra configuración compuesta de transistores llamada conexión cascodo. En este caso vamos a aprovechar las ventajas de dos configuraciones separadas. ¿Qué quiero decir con esto? El circuito de conexión cascodo es el que tenemos acá en la imagen. Básicamente, el transistor que está abajo está en conexión de emisor común. Eso lo podemos apreciar nosotros porque tiene este capacitor en su resistencia de emisor que cuando estamos en el análisis de corriente alterna, este capacitor se cortocircuita y básicamente nos manda el emisor a tierra. Entonces este va a estar en emisor común y podemos ver que la señal de entrada, que es el voltaje V sub I, es el que va aplicado a la base de este transistor. Entonces básicamente vamos a tener una primera etapa de amplificación que va a ser en emisor común. Luego el siguiente transistor, que es el que está aquí arriba, va a ser la segunda etapa y esta va a estar en base común. ¿Y cómo podemos saberlo? Pues también por este otro capacitor que tenemos acá, podemos ver que está conectado a la base de nuestro transistor, del segundo transistor. Y cuando estamos en corriente alterna, este se cortocircuita y conecta básicamente la base con el polo de tierra. Entonces también este transistor estaría en configuración de base común y esa sería la segunda etapa. Ahora, ¿por qué tendríamos nosotros dos etapas en un circuito de transistores? Pues básicamente es para tomar lo mejor de ambos mundos. Sabemos por experiencia que el emisor común, que en este caso este emisor común estaría en divisor de voltaje, tiene muy buena ganancia de corriente, pero su ganancia de voltaje no es la mejor. Entonces lo que hacemos en la primera etapa es amplificar la corriente. Luego lo pasamos a la segunda etapa, que es el segundo transistor, que es base común, y sabemos que el de base común sí tiene muy buena ganancia de voltaje, pero no muy buena ganancia de corriente. Entonces aquí compensa las desventajas de la primera etapa. Entonces básicamente en la primera amplificamos corriente y en la segunda amplificamos voltaje. Y luego la señal de salida se vería aquí en el voltaje de salida 2. Si nosotros quisiéramos tener solamente las ventajas de la primera etapa, que es el emisor común, entonces tomaríamos el voltaje de salida acá en este punto, entre este nodo que sería el colector del transistor 1 y tierra. Pero naturalmente la salida principal de nuestra configuración es la salida 2, es la salida final del amplificador en conexión cascodo. Entonces vamos a analizar este circuito. A simple vista puede parecer bastante complejo, pero la ventaja es que podemos analizarlo por etapas. Es decir, primero analizamos la etapa 1, que es emisor común, ya la hemos trabajado. Y luego analizamos la etapa 2, que es base común, que también ya la hemos trabajado. Y luego solo multiplicamos los resultados de cada una de las etapas. Vamos a arrancar con el análisis de corriente directa. Y así es como se miraría el circuito si nosotros quitamos todo lo relacionado a corriente alterna. Ya no está la señal de entrada, ni los capacitores, ni los puntos de medición de salida. Acá podemos ver que podemos aprovecharnos de la ventaja del divisor de voltaje. Para hacer eso, nosotros vamos a asumir que la corriente de base 1 y la corriente de base 2 son muy pequeñas y en realidad así lo son. Sabemos que las corrientes de base normalmente están en el rango de los microamperios. Entonces, si nosotros decimos que son tan pequeñas que pueden ser despreciables, podemos aplicar divisor de voltaje y con esa técnica vamos a encontrar el voltaje de la resistencia de base 3, que es la que está aquí hasta abajo. Entonces, por divisor de voltaje definiríamos este como resistencia de base 3 por el voltaje de la fuente dividido entre la suma de las tres resistencias, porque en este caso hay 3. Y así encontramos nosotros el voltaje de la resistencia de base 3. Luego, teniendo este voltaje, podemos utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff para definir el voltaje en esta otra resistencia, la de emisor. Y entonces básicamente tendríamos que el voltaje de la resistencia de emisor es el que encontramos antes, que es este, menos el voltaje de base a emisor, que ya lo conocemos que es de 0.7. Y así ya encontramos el voltaje en esta resistencia. Y finalmente, lo que queremos naturalmente es encontrar las corrientes de emisor, tanto la del 1 como la del 2. Y bueno, la corriente de emisor 1, por ley de Ohm, sabemos que es el voltaje entre la resistencia aquí en el emisor. Entonces aquí está, corriente de emisor 1 es voltaje de resistencia de emisor entre resistencia de emisor.
y encontramos ese valor correspondiente de corriente. Y aquí ya podríamos determinar la resistencia equivalente. ¿Qué pasa con la corriente de emisor 2? Acá es un poco más complejo porque vemos que no tiene una resistencia conectada o asociada a este punto. Pero eso también nos simplifica el análisis. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la corriente de emisor del transistor 1, que es esta que está aquí abajo, es aproximadamente igual a la corriente de colector de ese mismo transistor. Normalmente es una fracción más grande, pero podemos asumir que es aproximadamente igual. Y la corriente de colector de este transistor es exactamente igual a la corriente de emisor del transistor que está arriba. Entonces vamos a decir que la corriente del colector 1, que es la del primer transistor, es aproximadamente igual a la corriente de su emisor. Y sabemos que esta es una verdad para los transistores. Y como ya tendríamos la corriente de colector 1, podemos decir que esa corriente de colector es exactamente igual a la corriente de emisor 2. Entonces básicamente la corriente de emisor 2 es aproximadamente igual a la corriente de emisor 1. Y acá en el diagrama podemos verlo, que la corriente de emisor 2 sale de este transistor, ingresa al colector del transistor 1, luego ingresaría una pequeña corriente de base, pero podríamos decir que es despreciable, y es tan despreciable que básicamente en el emisor 1 sale lo mismo que ingresó por el colector de él. Entonces, si nosotros asumimos que la corriente de base es 0, esta corriente IE2 va a ser igual a la IE1. Y por eso nosotros obtenemos esta otra identidad. Ahora teniendo las dos corrientes, la IE1 y la IE2, podemos encontrar las resistencias equivalentes para nuestro modelo equivalente RE. Y acá hay algo interesante, y es que si estas dos corrientes de emisor son iguales, las dos resistencias equivalentes también van a ser iguales. Y eso nos va a dar algo de qué analizar más adelante. Pero bueno, en este caso podemos decir que las resistencias equivalentes son iguales para ambos transistores, sin importar que los transistores tengan propiedades diferentes. Pueden tener diferentes betas y diferentes parámetros, pero sus resistencias equivalentes van a ser iguales. Ahora pasemos al análisis de corriente alterna. Aquí tenemos la imagen del circuito original con todos sus componentes, tanto de alterna como directa. Sabemos que en corriente alterna esta fuente de DC se va a cortocircuitar y lo vamos a hacer ese cambio. Y también que los capacitores se vuelven también cortocircuitos. Entonces el circuito se vería de esta forma. Aquí ya la fuente de DC desapareció, se convirtió en un corto, y también los capacitores se cortocircuitaron, y entonces la base de este transistor se conectó a tierra y el emisor de este otro transistor también se vino a tierra. Ahora, también podemos nosotros hacer un reordenamiento para analizar más fácil el circuito. Entonces aquí está el circuito que teníamos y nosotros podemos mover las resistencias y los transistores de forma que se miren de una manera más sencilla las etapas. La entrada sería el voltaje de entrada, la salida 1 es esta y la salida 2 es esta. Entonces lo vamos a poner en ese orden, solo reacomodando los componentes. Nos quedaría de esta forma. Acá puede parecer que este circuito es completamente diferente al anterior, pero realmente es el mismo circuito. Vamos a ver. En primer lugar, tenemos el voltaje de entrada, la señal, y podemos ver que esta está conectada en paralelo con la resistencia de base 3. Entonces, aquí está el voltaje de entrada y en paralelo con resistencia de base 3. Pero ¿qué pasa con esta resistencia de base 2? ¿Por qué está en paralelo? También podemos ver que la resistencia de base 2 está conectada a este nodo, que es el que va a dar a la fuente, y al otro lado está conectada a tierra a través de esta línea. Entonces podemos ver que prácticamente también está en paralelo, aunque no se vea fácilmente en este diagrama. Pero un punto está conectado al positivo de la fuente y el otro punto está conectado a tierra. Entonces, en efecto, sí estaba en paralelo con la fuente y con RB3. ¿Y qué pasa con RB1? ¿Por qué acá no se ve? Pues básicamente, fijémonos que RB1 está conectado desde este punto a tierra y desde este otro punto también a tierra. Entonces básicamente como sus dos terminales están conectadas a tierra, es como que no existiera esa resistencia. No forma parte en el análisis de corriente alterna. Y entonces se elimina del circuito.
Luego tenemos aquí nuestro transistor, que es el que está en emisor común. Aquí podemos ver fácilmente que su emisor va a tierra. Esta resistencia básicamente, como se cortocircuitó, también desapareció. Entonces aquí está el emisor a tierra. Luego, la salida de este emisor común es el colector, que sería en este punto. Aquí en este colector nosotros medimos el voltaje de salida 1. Aquí está. Y luego en ese mismo conector nosotros conectamos, valga la redundancia, el emisor del segundo transistor. Y aquí podemos verlo, aquí está su emisor conectado al colector del primero. Luego, en el colector del segundo transistor es donde tomamos la medición de salida del voltaje 2. Y aquí está, este es el colector del segundo y aquí es donde nosotros medimos el voltaje 2 con respecto a tierra. Y también en ese colector tenemos la resistencia RC, que está conectada al colector y luego su otro terminal va a tierra. Entonces también tenemos aquí RC conectada al colector del segundo transistor y luego el otro extremo a tierra. Entonces se cumple exactamente así como lo tenemos. Básicamente este circuito ya nos permite ver de forma más organizada las dos etapas. Acá tenemos la etapa 1, que es el emisor común, y acá tenemos la etapa 2, que es el base común. Para finalizar, no podemos nosotros hacer el análisis de corriente alterna del circuito con estos transistores, sino que tenemos que utilizar los modelos equivalentes. Entonces quitamos cada transistor y colocamos los modelos equivalentes RE y nos quedaría de esta forma. Este es el circuito con el que vamos a trabajar. Aquí tenemos los componentes del modelo equivalente del transistor 1, que si se fijan son los del emisor común. Y acá tenemos los componentes del modelo equivalente del transistor 2, que si recuerdan son los de base común. Y aquí se puede ver la diferencia. En emisor común tenemos beta RE en la resistencia de entrada y en base común tenemos solamente RE sin el beta. Entonces aquí está una diferencia. Y la otra es que en la corriente de colector, que es la que viene aquí a la fuente dependiente, a la fuente dependiente, para emisor común la corriente es beta, corriente de base. Y para base común esa corriente es alfa, corriente de emisor. Entonces aquí están las diferencias con los modelos equivalentes. No hay que cometer el error de poner un modelo equivalente de emisor común en donde era base común o viceversa. Hay que tener bien claras esas diferencias. Y bueno, entonces aquí es donde nosotros vamos a hacer nuestro análisis. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este circuito en cascodo que está compuesto por dos etapas? En primer lugar, vamos a analizar las ganancias de voltaje, pero vamos a tener dos. Vamos a tener la ganancia de voltaje 1, que sería la relación de este voltaje de salida 1 con respecto al de entrada. Es decir, esta es la ganancia de voltaje de la etapa de emisor común. Y luego tendríamos la segunda, que es la ganancia de voltaje 2, que sería el voltaje de salida 2 con respecto al voltaje de salida 1. Esa sería la ganancia de esta segunda etapa, que es la de base común. Vamos a ver cuál de las dos etapas tiene una mayor ganancia de voltaje. Y finalmente, la ganancia de voltaje total es la multiplicación de esas dos, que sería la relación del voltaje de salida 2 con respecto al voltaje de entrada. Y esta obviamente va a ser un compuesto de las dos ganancias de voltaje. Ese va a ser el primer análisis que hagamos. Luego vamos a analizar con respecto a las ganancias de corriente. Y aquí también vamos a determinar una ganancia de corriente 1, que es la de la corriente de salida 1 de la primera etapa con respecto a la corriente de entrada. Es decir, la ganancia de corriente de la etapa de emisor común. Y luego la ganancia de corriente 2, que sería la corriente de salida 2, que está aquí al final, con respecto a la corriente de salida 1, que está por acá. Y esa sería la ganancia de la etapa de base común. Y al final, pues la ganancia de corriente total, que es la multiplicación de ellas dos. Y así tendríamos nosotros el esquema completo. Igual vamos a ver cuál de las dos etapas es la que nos proporciona mayor ganancia de corriente.